¿Cómo arruinaron mis padres mi vida por completo? Tenía 9 años cuando instalaron barras metálicas en los techos de nuestros cuartos y nos obligaron a dormir colgados de ellas, boca abajo como murciélagos, porque creían que la gravedad estaba envenenando nuestros cerebros. Mamá y papá se habían unido a un grupo que enseñaba que dormir en posición normal permitía que las toxinas se acumularan en el cráneo. El líder Ramírez decía que los humanos debíamos colgarnos como nuestros ancestros que vivían en los árboles. Esa misma noche, de la primera reunión, llegaron con herramientas de construcción y pasaron horas instalando barras lo bastante fuertes para sostener nuestro peso. Papá probó cada una, colgándose de rodillas hasta que la cara se le puso morada. La primera noche fue una tortura. Nos enseñaron a enganchar las rodillas en la barra y cruzar los tobillos para mayor seguridad. Mi hermano menor lloró tanto que terminó vomitando. Ver eso mientras estábamos boca abajo fue aterrador. Mamá lo limpió y lo volvió a colgar por esquelcar. Según ella, nuestros cuerpos necesitaban recordar su posición natural. La sangre me corría a la cabeza, hasta sentir que los ojos me iban a explotar, pero habían cerrado la puerta con candado y quitado nuestras camas normales. No teníamos alternativa. Después de una semana, aprendimos a dormir en ráfagas cortas, antes de que el dolor de cabeza fuera insoportable. Entonces, mamá decidió que no colgábamos el tiempo suficiente. Instaló cerraduras con temporizador en los ganchos de las rodillas. No se abrían durante 8 horas seguidas. ¿Necesitábamos ir al baño? Mala suerte. Nos dio pañales para adultos, diciendo que nuestros ancestros no bajaban de los árboles por cualquier cosa. Mi hermana mayor desarrolló hemorragias nasales constantes por la presión. Papá insistía en que era señal de que las toxinas estaban saliendo de su cerebro. La escuela se volvió imposible. Nos quedábamos dormidos sobre el pupitre de tanto cansancio. La enfermera llamó a casa por las marcas de cuerda en nuestras piernas y los vasos sanguíneos rotos en los ojos. Mamá nos retiró de la escuela. Decía que la educación tradicional estaba envenenándonos con pensamiento derecho. Colgó barras en todas las habitaciones de la casa para que practicáramos todo el día. Incluso las comidas se hacían boca abajo, con popotes especiales y tubos para no atragantarnos. Una noche intenté dormir en el suelo, pero papá había puesto sensores de movimiento. Las alarmas sonaron hasta que me encontraron. Como castigo, me colgaron con cinchos de plástico en lugar de las cerraduras temporizadas. Me cortaban la circulación, mis pies se pusieron azules. Solo me bajaron cuando empecé a convulsionar. Mamá dijo que era una crisis de desintoxicación gravitatoria y me volvió a colgar. Pues yo digo esta vez con los cinchos más flojos. Mi hermano menor descubrió que podía desenganchar una pierna y rotar el cuerpo para aliviar el dolor, pero mamá lo atrapó. Decidió que necesitaba un tratamiento más fuerte. Ordenó botas especiales que se cerraban con llave en la barra y no podían quitarse sin ella. Las botas eran tan pesadas que estiraban nuestras rodillas hacia atrás. Mi hermano gritó durante horas, hasta quedarse sin voz. Después compraron esas mismas botas para todos nosotros. El líder Ramírez vino a revisar el progreso y dijo que no nos estábamos invirtiendo lo bastante jóvenes. Mostró fotos de su propia hija recién nacida, colgada desde la cuna, y presumió que nunca había sufrido envenenamiento gravitacional. Mamá se embarazó de inmediato, solo para demostrar que podía criar a un bebé invertido correctamente. Pasó todo el embarazo colgada de cabeza. Cuando nació mi hermanita, instalaron una barrita en su cuna con un arnés diminuto. Ella nunca aprendió a gatear en el piso, solo se impulsaba de barra en barra, como ellos querían. Un día encontré la computadora de papá abierta en el foro privado del grupo. El líder Ramírez estaba vendiendo nuestras fotos de progreso a sitios de fetiches médicos. Cientos de imágenes, nosotros colgados, inconscientes, sangrando, llorando. Los miembros pagaban extra por videos de nuestras convulsiones de desintoxicación. El líder usaba ese dinero para construir un compuesto donde las familias podrían vivir totalmente invertidas. Papá ya había dado un anticipo. Imprimí todo y lo escondí dentro de mi bota. Pero antes de que pudiera hacer algo, mamá anunció que nos mudaríamos al compuesto la semana siguiente. Había vendido la casa para demostrar su compromiso. El nuevo lugar no tenía pisos normales, solo barras a distintas alturas. Los baños eran agujeros en el techo. Los electrodomésticos de la cocina estaban colgados boca abajo. Mamá nos lo mostró con orgullo, como si fuera el paraíso. Esa noche corté las correas de mis botas con un cuchillo robado. Mis piernas estaban tan deformadas que no podía caminar erguido,
pero logré arrastrarme hasta el cuarto de mi hermana. Tenía apenas 6 años, pero me ayudó a liberar a los demás. Llegamos a la puerta principal antes de que papá nos oyera. Él se desplazaba entre las barras del techo como un acróbata de pesadilla, más rápido de lo que nosotros podíamos arrastrarnos con las piernas arruinadas. Agarró primero a mi hermano menor, volviéndolo a colgar de los tobillos con cuerdas. Luego a mi hermana mayor, usando cinchos tan apretados que no pudo gritar. Mi hermanita intentó escapar balanceándose, pero mamá la atrapó y la encerró en un arnés completo. Yo alcancé a salir, pero mis piernas no me sostenían. Me arrastré por el césped hacia la calle, dejando un rastro de sangre donde las botas me habían abierto la piel. Escuché a mamá reír detrás de mí. Cariño, ya ni siquiera puedes caminar. Tu cuerpo sabe cuál es su lugar. Me volteé y los vi a ella y a papá de pie normalmente, tranquilos, como si sus piernas funcionaran a la perfección, como si nunca hubieran colgado de cabeza. Papá me levantó fácilmente y me cargó de regreso. Al ajustarme unas nuevas botas en la barra, más apretadas que nunca, mamá dijo: mañana vendrán los doctores del líder para hacer la inversión permanente. Solo una pequeña cirugía en el oído interno, para que nunca quieras estar derecho otra vez. Se fue del cuarto. Yo quedé colgado, probando qué tanto me dejaban mover esas nuevas botas. El metal crujió cuando intenté balancearme, pero resistió. Estas no eran las baratas de antes, eran gruesas, industriales, con cerraduras que parecían de hospital. Mi hermano menor sollozaba en el cuarto de al lado. Quise hablarle, decirle que estaría bien, pero mi garganta estaba destrozada de tanto gritar en el intento de escape. Apenas salió un susurro ronco que seguramente no pudo escuchar. La casa quedó en silencio, salvo por las voces de mis padres en la planta baja, hablando emocionados del gran día de mañana. La sangre martillaba en mis oídos y la visión se me oscurecía de tanto tiempo colgado. Cerca de la medianoche sentí algo raro contra mi tobillo, dentro de la bota. Apenas alcancé a estirar los dedos y atrapé un pedacito de papel. Lo giré hacia la luz de la luna que entraba por la ventana. Era una tarjeta de presentación. En el reverso decía: llama si necesitas ayuda, y un número de teléfono. El asistente más joven, que había venido a revisar las botas, debía haberla puesto ahí en secreto. No tenía dónde apuntar el número, así que empecé a repetirlo una y otra vez en mi cabeza. 7 dígitos que se volvieron lo único que podía pensar mientras seguía colgado, cada vez más cerca del desmayo. Papá sí hacía sus revisiones de madrugada. A las 2 de la mañana subió con su linterna, me la apuntó directo hacia los ojos y verificó que las botas siguieran cerradas. Yo había escondido la tarjeta de presentación aplastada contra mi palma, pegada al tubo de metal para que no la viera. Gruñó satisfecho y se fue a revisar a mis hermanos. Cuando amaneció ya no sentía nada de las rodillas para abajo. El entumecimiento era mejor que el dolor, pero el miedo me carcomía. ¿Y si mis piernas se estaban muriendo? Mamá andaba abajo preparando licuados de proteína, hablando por teléfono feliz, diciendo que hoy por fin seríamos arreglados permanentemente. Mi hermana mayor logró torcerse lo suficiente para verme desde la puerta entreabierta. Movió los labios. Ayúdanos. Yo asentí apenas, mostrándole con la mirada que tenía algo, aunque ni siquiera estaba seguro de qué podría hacerse con un número que no podía marcar. A las 8 de la mañana, mamá subió con botellas exprimibles de licuado. Nos sostuvo cada una en la boca mientras colgábamos. Dijo que los doctores vendrían a mediodía y teníamos que estar bien alimentados. El líquido era espeso y asqueroso. Tosí a propósito, fingiendo ahogarme. Ella tuvo que bajarme un poco para darme palmadas en la espalda. Mientras lo hacía, dejé caer la tarjeta detrás de un mueble, con la esperanza de que alguien la encontrara. Después me volvió a colgar, más apretado que antes. Poco después, papá subió con un portapapeles lleno de hojas. Eran consentimientos para la cirugía. Nos obligó a practicar nuestra firma colgados de cabeza. Mi letra salió torcida, temblorosa, como la de un niño pequeño. Eso lo hizo sonreír. Según él, demostraba que realmente necesitábamos el procedimiento. Hizo que firmáramos varias copias, incluso a mi hermanita, que apenas podía sostener la pluma. La mañana se alargó con ellos moviendo muebles para abrir espacio al equipo médico. Yo repetía el número en mi cabeza, una y otra vez, como un mantra. A las 10 escuché puertas de auto cerrándose afuera. Me arrastré por la barra hasta la ventana. Una camioneta blanca estacionada frente a la casa. 2 hombres sacaban cajas. El más joven revisaba su celular con nerviosismo. El mayor, con maletín médico, parecía el doctor principal. Mi estómago se hundió. Esto era real. Papá bajó a recibirlos, saludándolos como viejos amigos. Escuché las pisadas de 3 hombres subiendo.
El asistente joven fue el primero en entrar a mi cuarto. Lo miré directo y le moví los labios. Ayúdame. Se detuvo un segundo, pero luego desvió la mirada y siguió al doctor hacia el cuarto de mi hermana. El médico mayor revisaba las pupilas de mi hermana con una lámpara. Golpeaba sus rodillas con un martillo metálico. Murmuró algo sobre responsabilidad legal y le preguntó a papá si tenía poder notarial sobre nosotros. Papá se puso a la defensiva, alzando la voz sobre medicina alternativa. El asistente se acercó a mí con un baumanómetro. Cuando me lo ajustó al brazo, aproveché para apretarle la muñeca con mi mano libre. Me vio a los ojos y entendió el terror en mi cara. Se inclinó y susurró rapidísimo: «Esto es ilegal. Ya llamé a alguien esta mañana. En 5 minutos finge una convulsión». Luego se apartó, distrayendo al doctor con preguntas sobre el equipo. Empecé a respirar rápido, acelerando mi corazón. Dejé que el pánico real me invadiera. Ojos en blanco, cuerpo temblando. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. El doctor corrió a tomarme el pulso. Dijo que no podía hacer ningún procedimiento sin autorización hospitalaria. Papá explotó. Gritaba que nos mudaríamos al compuesto mañana, que tenía que ser hoy. Mamá subió histérica, hablando de la casa vendida, de todo listo. El doctor negaba con la cabeza, insistiendo en que necesitaba cobertura de un hospital. El asistente sacó su celular y dijo: «Hay que llamar a una ambulancia, protocolo oficial». Antes de que mis padres reaccionaran, ya estaba hablando con emergencias. Menor de edad, convulsiones, necesita transporte inmediato. Papá intentó arrebatarle el teléfono, pero el asistente retrocedió y siguió dando la dirección. 10 minutos después, sirenas en la calle. 2 paramédicos subieron las escaleras, un hombre y una mujer, uniformados de azul, radios en los hombros. La mujer me vio colgado, con las marcas en las piernas, y su cara cambió. Le pidió a papá que explicara aquel equipo terapéutico. Papá empezó su discurso de envenenamiento por gravedad. El paramédico varón tomaba notas mientras la mujer me iluminaba los ojos con su linterna. Me preguntó directamente si me sentía seguro. Papá quiso contestar, pero ella levantó la mano firme. «Necesito que me lo diga el paciente». Moví la cabeza en señal de no. Ella miró a su compañero, que asintió. «Tenemos que bajarlo», dijo. Sacaron cortapernos de su maleta y rompieron los candados de mis botas. Me bajaron despacio. Apenas mis pies tocaron el piso. Me desplomé en los brazos de la paramédica. Le susurré: «Ayuda a mis hermanos». Ella me apretó la mano. «Somos denunciantes obligatorios. Esto se va a manejar». Me amarraron en la camilla y me bajaron, mientras mamá gritaba sobre derechos parentales y curación alternativa. El paramédico varón le dijo que podía seguirnos en su auto, pero no subir a la ambulancia, Las puertas se cerraron. La sirena sonó. La paramédica se sentó a mi lado, me sostuvo la mano y me dijo: «Ya estás a salvo». En el trayecto les conté todo de corrido. Las barras, el compuesto, las fotos vendidas en línea. Ella escribió cada palabra mientras su compañero avisaba por radio al hospital. Al llegar, me metieron a urgencias bajo luces cegadoras. Me pasaron a una cama mientras explicaban a las enfermeras: reporte obligatorio, abuso sospechado. Un doctor joven se presentó como doctor Ramiro Rosales. Me revisó las piernas, moviendo mis articulaciones despacio. Dolía cuando doblaba las rodillas, estiradas tanto tiempo. Me presionó en varios puntos y frunció el ceño cuando no sentí nada por debajo de ellas. También me revisó los ojos, los vasos rotos detrás de las orejas. Su mandíbula se tensaba con cada hallazgo. Me preguntó si había más niños en la casa. Asentí, diciéndole que mis 4 hermanos seguían colgados. De inmediato, la enfermera levantó el teléfono, regresó con una cámara y tomó fotos de cada moretón, cada marca de cuerda, cada herida de las botas. El flash rebotaba en las paredes, mientras el doctor Rosales escribía notas y medía lesiones. Ordenó llamar al DIF y a seguridad del hospital. Me aseguró: «Ya no volverás con tus padres, estás seguro aquí». A los 20 minutos escuché la voz de mamá gritando en el pasillo. Quería entrar, exigiendo sus derechos. Guardias de seguridad bloquearon la puerta. Ella empujó, chillando sobre el gobierno y la medicina tradicional. La enfermera me sostuvo la mano mientras mamá seguía vociferando, hasta que lograron llevarla a la sala de espera. Después entró una trabajadora social del hospital, cabello canoso y ojos amables. Se presentó como Mariana Torres. Me dijo que ayudaba a niños en peligro. Se sentó junto a mi cama y me pidió contarle sobre la casa. Describí las barras en cada cuarto, los candados de 8 horas, las botas pesadas que nos doblaban las rodillas. Le conté de la cirugía planeada para manipularnos el oído interno y que nunca quisiéramos estar de pie.
Ella escribía sin gestos de sorpresa, solo asentía y pedía más detalles. Una hora después llegaron 2 personas más. Una mujer rubia, de pelo corto, otra vez con carpeta en mano y un hombre en traje. «Soy Lorena Pérez, del DIF», dijo la mujer. «Este es el detective Bravo». Me pidieron repetir todo, desde que mis padres se unieron al grupo, las reuniones, cómo papá instaló las barras, el plan del compuesto. Les di la dirección que había visto en un papel. Lorena la anotó y prometió: «El juez firmará una orden de emergencia. Sacaremos a tus hermanos esta misma noche». Me preguntó si teníamos familiares. Les hablé de la hermana de mamá, aunque vivía lejos y hacía años que no nos veía. El detective Bravo preguntó sobre las fotos. Le conté lo del foro privado, los precios, la venta de imágenes, el nombre de la empresa que fabricaba las botas, Soluciones Gravity Free. Él apuntó todo. Mientras tanto, el doctor Rosales regresó con radiografías. Ligamentos de las rodillas estirados, nervios comprimidos. Me dijo que necesitaría meses de fisioterapia, pero que por mi edad podría recuperarme. Lorena miraba su celular hasta que sonrió. El juez firmó la orden. La policía ya va camino a tu casa. Me trajeron jugo y galletas. Fue la primera vez en meses que comí con la gravedad funcionando a mi favor. Tenía que masticar despacio. Mi estómago no estaba acostumbrado. Lorena se quedó conmigo, hablándome de familias de acogida entrenadas para niños con trauma. Prometió que mis hermanos serían traídos aquí mismo para revisiones médicas. A las 7 de la noche, Lorena volvió con papeles en la mano. Se sentó junto a mi cama. Tus hermanos ya están a salvo. Mi hermano menor estaba 2 pisos abajo, con suero intravenoso, deshidratado de tanto colgarse. La bebé estaba en pediatría, evaluada porque nunca había caminado normal. Mi hermana mayor tenía heridas en los tobillos que necesitaban limpieza. Mi hermana pequeña estaba en rayos X por la columna. Todos estaba a salvo. Nadie volvería a esa casa. Una hora después apareció el detective Diego Bravo con su libreta. Estaba agotado, pero me dio la noticia. Habían allanado la casa. Encontraron exactamente lo que describí. Las barras manchadas de sangre, las botas, los cinchos. En la computadora de papá había cientos de fotos de nosotros colgados, llorando. Los arrestaron en el acto y los acusaron de abuso infantil y de poner en riesgo nuestras vidas. Mamá gritaba sobre sus derechos. Papá repetía su teoría de la gravedad envenenada. Nadie los escuchó. Esa noche quedaron en la cárcel, esperando al juez. A la mañana siguiente, una funcionaria del tribunal me explicó que un juez firmó papeles de custodia de emergencia. No podíamos volver a la casa, y ellos no podían acercarse a nosotros. El DIF buscaría un hogar temporal, intentando mantenernos juntos como hermanos. Me trasladaron al centro de atención infantil, donde una psicóloga grababa mi testimonio. Había juguetes y peluches por todas partes, aunque yo ya estaba grande. Me dejaba hacer pausas para tomar agua cuando me quebraba. Le conté todo, las barras, las botas, el plan del compuesto. Respondí preguntas precisas, fechas, quién hizo qué, cuánto tiempo durábamos colgados. Tardamos 3 horas. Ella me dijo que había hecho un gran trabajo. Al día siguiente, nos reunieron en una sala del hospital para vernos con supervisión. Mi hermano menor llegaba con andadera, las piernas torcidas. Cuando me vio, sonrió por primera vez en meses. Mi hermana mayor tenía vendas en las muñecas. La más chica se sobaba la espalda con dolor. La bebé no entendía nada, solo se acurrucó. Nos abrazamos todos, cuidando no lastimar nuestras heridas. Una fisioterapeuta entró y explicó lo que desde el tiempo colgados había hecho. Músculos débiles en algunas zonas, demasiado tensos en otras, espinas comprimidas, rodillas forzadas. Nos enseñó ejercicios suaves para empezar a sanar. Dijo que tomaría meses, pero éramos niños, y los cuerpos jóvenes podían recuperarse. El detective Bravo regresó días después. El líder Ramírez había sido arrestado en su compuesto junto a los doctores falsos. El FBI también entró. El sitio web cruzaba estados y había muchas familias involucradas. Encontraron decenas de niños colgados. Ellos también fueron rescatados. Una semana después, conocí a Beatriz Salgado, defensora de víctimas. Ella me prepararía para las audiencias, explicó el proceso. Fiscales, abogados defensores, jueces. Dijo que mi testimonio era clave. Me enseñó cómo responder sin miedo, cómo mirar al juez. 2 semanas más tarde, el DIF organizó una visita supervisada con mis padres. En la sala había un espejo grande para que otros observaran. Mamá entró llorando, papá con los ojos hinchados. Se sentaron frente a nosotros. Mamá dijo que habríamos destruido a toda la familia. Papá insistió que no entendíamos los beneficios de la inversión.
Nos culparon por sus arrestos, nunca pidieron perdón, nunca preguntaron si estábamos bien. La trabajadora social terminó la visita después de 20 minutos, cuando mamá empezó a gritar. Fue ahí que comprendí. Realmente creían en sus delirios. 3 días antes de la audiencia preliminar, la fiscal me reunió en una sala del tribunal. Tenía fotos, documentos. Explicó que la evidencia era sólida. Las imágenes, los objetos, nuestros testimonios. Sus abogados buscaban acuerdos para evitar un juicio largo, de 5 a 7 años de cárcel. El día de la audiencia me temblaban las manos. Beatriz me acompañó a través de los detectores de metal. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Paneles de madera, el estrado alto del juez. Mamá y papá estaban ya ahí, con sus abogados. Me observaban hasta que el alguacil les ordenó mirar al frente. La fiscal me indicó dónde sentarme. Cuando entró la jueza, todos nos pusimos de pie. Era una mujer mayor, cabello gris, lentes bajos. Me miró y preguntó si estaba listo. Asentí. Subí al estrado, juré decir la verdad. Conté todo, las barras, las botas, las horas colgados, el compuesto. La jueza tomaba notas, pidiéndome repetir partes. El abogado de mis padres preguntó si había malentendido sus intenciones. Le respondí que no era un malentendido cuando tus piernas dejan de funcionar. Preguntó si había avisado en la escuela. Le expliqué cómo mamá nos retiró para educarnos en casa. La jueza pidió ver las fotos médicas. Las revisó una por una, con el rostro endurecido. Después de 2 horas, dijo que había suficiente para avanzar al juicio. Firmó la orden de no contacto. Mis padres no podían acercarse. 3 días después, nos llevaron con la familia de acogida. Los Herrera. Una casa normal, de 2 pisos, con columpios en el jardín. Carmen Herrera nos recibió con galletas recién horneadas. No intentó abrazarnos, solo mostró los cuartos con camas suaves, cobijas normales. Dijo, aquí pueden dormir como se sientan cómodos. Javier Herrera, alto, con barba, nos saludó desde el taller. Hablaba quedo, como entendiendo nuestro miedo a los hombres. Mi hermano menor se escondió detrás de mí, pero Javier solo sonrió y regresó a su proyecto. Esa noche desperté sobresaltado varias veces, esperando estar colgado. La cama era demasiado blanda. A las 3 de la mañana, Carmen me encontró en el piso. Me trajo una almohada sin hacer preguntas. Los días siguientes, Javier ayudaba a mi hermano con sus ejercicios de fisioterapia. Se sentaba en el suelo, haciendo los estiramientos con él. Le contaba que también había sido herido de niño, y sabía lo difícil que era confiar. Poco a poco, mi hermano empezó a abrirse. Incluso reía cuando Javier hacía caras chistosas durante los ejercicios. 3 semanas después, tuve mi primer ataque de pánico real. En la cama sentí que me caía, que no podía respirar. Mi cuerpo esperaba estar boca abajo. La terapeuta que nos asignaron me enseñó a contar objetos alrededor para mantenerme en el presente. Dijo que sanar no era una línea recta, que habría días peores. El detective Bravo llamó una tarde. El compuesto del líder Ramírez había sido allanado. Decenas de familias, niños colgados, fueron rescatados. La noticia salió en todos lados, aunque nuestros nombres se mantuvieron en secreto. Lorena Pérez, del DIF, nos trajo cartas de esos niños. Agradecían que habláramos, porque eso les dio valor para denunciar. Una chica dijo que llevaba 3 años colgada. Otro, que sus padres huyeron cuando llegaron los agentes, pero al menos él era libre. Leer esas cartas hizo que todo el proceso valiera la pena. La bebé progresaba rápido. Nunca había caminado, pero la fisioterapia diaria la ayudaba. Un día cruzó la sala con 5 pasos firmes. Todos lloramos, incluso Javier y Carmen, que llevaban semanas animándola. Verla caminar como cualquier niña nos devolvió esperanza. Un mes después empecé a ir a la escuela. Tenía un plan de apoyo, más tiempo para tareas, permiso de salir en ataques de pánico. Nadie conocía mi historia. Por unas horas podía ser solo un alumno más. 4 meses después, la fiscal llamó. Mis padres aceptaron el acuerdo. 5 años mínimo de cárcel y pérdida de derechos parentales. No habría juicio, no tendríamos que declarar otra vez. Se lo conté a mis hermanos. Mi hermano menor me abrazó tan fuerte que caímos en el sofá. Mi hermana mayor asentía una y otra vez, como incrédula. Esa noche, en la cena, Carmen y Javier se miraron antes de preguntar. ¿Quieren quedarse con nosotros de manera permanente? ¿Incluso pensar en adopción algún día? Mis hermanos dijeron sí al instante. Yo pedí tiempo. Tener padres de nuevo me parecía demasiado grande. En la siguiente terapia familiar, nos sentamos en círculo en el piso. La psicóloga nos pidió decir algo que nunca habíamos podido expresar. Mi hermana mayor habló primero, de las hemorragias nasales,
del miedo cada vez que la sangre le chorreaba mientras colgaba de cabeza, de limpiar el piso a escondidas antes de que mamá lo notara. Su voz se quebró y lágrimas corrían por su rostro. La rodeamos entre todos. Lloró contra mi hombro, sin que importara el desastre que hacía. Días después, el detective Diego Bravo nos dio la noticia que llenó la portada de los periódicos locales. El líder Ramírez había sido condenado a 25 años de prisión federal por explotación infantil. Encontraron miles de fotos en sus computadoras. Ver su rostro en televisión con la palabra convicto debajo desató un nudo que llevaba años dentro de mí. 6 meses después de escapar, dormí una noche entera sin despertar aterrado, pensando que seguía colgado. Mis piernas aún dolían, sobre todo cuando llovía, pero la fisioterapeuta dijo que era parte de la regeneración nerviosa. Me enseñaba ejercicios para fortalecer los tobillos y daba notas a la escuela para que me excusaran de educación física. Una semana más tarde, durante la cena, hablamos de nuevo sobre la adopción. Esta vez dije que sí, junto con mis hermanos. Javier, emocionado, tiró su vaso de agua al intentar abrazarnos a todos de golpe. Mi hermano menor bromeó. Al menos en esta familia, lo raro es comer demasiado pastel, no colgarnos del techo. Reímos tanto que Javier escupió leche por la nariz, y eso nos hizo reír aún más. La adopción se formalizó un martes por la mañana en el tribunal. Vestimos ropa prestada, zapatos incómodos. La misma jueza que había firmado nuestra protección meses atrás ahora firmaba papeles para hacernos oficialmente los Herrera. Sonrió y dijo: se merecen toda la felicidad que viene. Nos dejó tomarnos fotos con su mazo. De regreso en casa, Carmen y Javier nos dijeron que no nos sintiéramos obligados a llamarles mamá o papá, que podíamos seguir usando sus nombres, porque entendían el peso que esas palabras tenían. Agradecí su sensibilidad. Mi hermanita cumplió 3 años esa primavera. No recordaba nada de las barras ni las botas. Cuando intentaba colgarse en los juegos del parque, nosotros nos poníamos tensos, pero ella lo hacía riendo, como cualquier niña normal. Verla correr libre nos hacía sentir que todo el sufrimiento valió la pena. Un año después de nuestra huida, me paré frente a una tala llena de trabajadores del DIF de 3 estados. Mi voz temblaba al explicar cómo un solo adulto, creyendo en mí, había salvado 7 vidas, incluida la de un bebé que nunca conoció la gravedad como castigo. Mostré fotos de nuestras marcas y describí lo que debían buscar en casos de abuso de sectas. Varios lloraron. Después se me acercaron para agradecerme. Una mujer de Oaxaca me contó que gracias a nuestro caso, había rescatado a 4 niños de una familia con barras en el techo. De vuelta en casa, teníamos viernes de pizza y películas. Mi hermano menor se quedaba dormido sobre el hombro de Javier. Mi hermana mayor pintaba las uñas de la más pequeña de morado brillante. Carmen traía palomitas y 5 tipos de dulces, diciendo que habíamos perdido demasiados años de infancia. Miraba alrededor y sentía el pecho lleno. Todos juntos en una sala común, con muebles normales, riendo. Poco después, la fiscal nos informó. Mamá y papá fueron enviados a prisiones distintas, a cientos de kilómetros, sin derecho a contacto con nosotros. No podrían salir en al menos 4 años. El FBI, usando las pruebas de nuestro caso, había cerrado 3 compuestos más, rescatando a 47 niños. Mi hermana mayor empezó a soñar con estudiar trabajo social para ayudar a otros como nosotros. Yo pensaba en la carrera de Derecho. La primavera llegó y mi hermana mayor redactó su ensayo universitario. Relató nuestras experiencias, cómo Lorena Pérez nos había salvado, cómo quería convertirse en trabajadora social. La Universidad Estatal le otorgó una beca completa. Lloró tanto al recibir la llamada que apenas pudo decir sí. Ese verano, Javier construyó una casa en el árbol. Nada raro, con piso, paredes y un tragaluz para ver estrellas. La pintamos de azul, el color favorito de mi hermano menor, que por fin veía el mundo de pie. Pasábamos tardes ahí, comiendo sándwiches y jugando cartas. Un tiempo después, los doctores falsos recibieron sus sentencias. Uno perdió su licencia y fue a prisión 2 años. El asistente joven testificó contra él y obtuvo pena reducida. Me mandó una carta pidiendo perdón. Dijo que mi convulsión fingida le dio valor para pedir ayuda de verdad. Al leerlo, sentí que una parte de la rabia se aflojaba. 2 años después, nos veías como a cualquier familia. Mi hermano menor entró al equipo de básquetbol de la secundaria, pese a que los doctores dudaban de su recuperación. Practicaba tiros libres hasta que las rodillas le dolían, pero nunca se quejaba. La bebé corría en el parque, como si nada hubiera pasado. En mi último año de preparatoria, apliqué al programa de Derecho en la Universidad Estatal.
Escribí sobre cómo, sentado en la corte, supe que quería defender a otros niños algún día. Beatriz Salgado me escribió la carta de recomendación más poderosa que habían recibido. Me aceptaron. Javier enmarcó la carta y la colgó junto a la de mi hermana. El día de mi graduación, el sol brillaba fuerte. Caminé por el escenario mientras Carmen gritaba mi nombre y Javier hacía sonar una bocina de aire que volteó a toda la grada. Mis hermanos levantaban carteles con glitter. «Eres nuestro héroe». El de mi hermano menor tenía un dibujo mío con capa de superhéroe. Esa noche cenamos todos juntos. Carmen pidió que cada uno dijera sus sueños. Mi hermana mayor habló de su internado en el DIF. Mi hermano menor dijo que quería ser entrenador para dar confianza a otros niños. Incluso la más pequeña, de 7 años, dijo que sería maestra, aunque probablemente cambiaría de idea muchas veces. Nadie mencionó ya lo que habíamos vivido, porque entendimos que éramos más que sobrevivientes. Éramos una familia que había renacido. 5 años después, mientras estudiaba Derecho, recibí una foto de mi hermano ganando un partido universitario de básquetbol. Mi hermana mayor trabajaba como trabajadora social. La más pequeña, ya de 12, no entendía por qué a veces sus hermanos se ponían raros con pijamadas. Carmen y Javier nos adoptaron oficialmente 3 años atrás, aunque seguimos llamándolos por sus nombres. Sobrevivimos, y lo hicimos juntos,